¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la lección de hoy. Hoy vamos a ver uno de los comandos más interesantes, incluso son dos comandos, para la cuestión de las entradas analógicas y las salidas analógicas. Estos comandos son especialmente necesarios cuando queremos verificar una entrada analógica y queremos normalizarla, queremos ponerla con las unidades y la escala correcta para que sea digerible para el operador, para que se entienda lo que está representando una señal analógica en la medición de alguna variable de campo, ya sea temperatura, flujo, presión, cualquier tipo de señal analógica. Hay infinidad de instrumentos que nos entregan la medición con sus sensores de una manera analógica dependiendo de las unidades, ¿sí?, o de lo que estemos midiendo. Y es bien importante nosotros como programadores y para el PLC poder captar esa señal e interpretarla, poderle dar un uso, una representación que funcione para el operador y para el cliente. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es entender que en el I/O Configuration vamos a ir a la parte de analógicas. Aquí ustedes tienen que hacer primeramente el ingreso de la tarjeta que ustedes van a ocupar, ya sea de voltaje o corriente, que tengan que utilizar para poder conectar la señal analógica de campo. En este caso tenemos una variedad de tarjetas, algunas son combinadas, algunas son inclusive nada más de corriente, otras solamente de voltaje, unas son únicamente de entradas, otras únicamente de salidas, algunas son combinadas, también cambian la cantidad de canales que tienen. Hay una variedad grande de tarjetas que leen señales analógicas. También tenemos tarjetas para RTD, para termopares. ¿Okay? Hay varios tipos. La más común o las más comunes son aquellas que leen entradas de corriente o entradas de voltaje, y de igual manera la salidas de voltaje o salidas de corriente. En este caso voy a ingresar como ejemplo para esta lección, voy a agregar esta tarjeta y voy a agregar también una tarjeta de salidas. Voy a orientarme ahorita en la parte de corriente. ¿Por qué? Porque es lo más común que ustedes van a tener que enfrentarse. Pero al saber lo que estamos haciendo ahorita con una tarjeta de corriente, va a pasar exactamente igual con una tarjeta de voltaje. ¿Ok? Entonces aquí ya al ingresar mis dos tarjetas en el slot 1, una de entradas, y en el slot 2, una de salidas de corriente, lo que tenemos que hacer ahora es ingresar, ¿sí?, uno de los comandos que más vamos a utilizar para hacer el escalamiento. Cabe destacar que el escalamiento se puede hacer con operaciones matemáticas, inclusive. Al final, la representación decimal que nos entrega la tarjeta, podemos nosotros con operaciones matemáticas adecuarlo para poder escalarlo a los valores con las unidades correctas dependiendo de lo que esté midiendo el instrumento. Existen dos operaciones o dos comandos que se utilizan para este propósito. En este caso es el comando de scale y el comando de scale con parámetros. Aquí la función de scale, si le damos en F1, únicamente está disponible, o más bien está disponible para todos los SLCs, empezando desde el 02, el 01 y el 00 no está contemplado. Obviamente estas plataformas 01 y 00 existen, obviamente son bastante antiguos, pero bueno, podemos encontrarlos en alguna. Yo he encontrado a la fecha máquinas que todavía cuentan con esos PLCs. Y en este caso todos los Micrologics cuentan con la función SCL. Con la función
SCP, básicamente aquí desde el 503, 504, 505, el 3 y el 4 con estas características de Operative System, y de Micrologix 1200, 1500 y 1400, el 1100 no está contemplado. Por eso es importante que entendamos que tenemos que saber usar los dos comandos. Básicamente los dos comandos hacen exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia, que en el caso del SSL tenemos que encontrar los valores correctos para el radial offset, porque este comando agrega los valores de acuerdo a la ecuación de la recta, que en este caso es y igual a mx más b. Tenemos que encontrar la pendiente y tenemos que encontrar un offset para linealizar la señal. En el caso del SCP, básicamente es lo mismo, nada más que únicamente nos pide los valores de la recta, nos pide los puntos, ¿sí?, de la recta, tanto el punto en el eje mínimo máximo de entrada y en el escalado mínimo y máximo, y él se encarga obviamente de encontrar los valores de escala o linealizando los valores. ¿Ok? Entonces las dos son muy simples. La SCP es muchísimo más simple que el SSL porque no tenemos que buscar ciertos valores, pero en definitiva hacen lo mismo. Ahora, cuando tenemos una tarjeta de entradas o salidas analógicas, es bien importante que veamos cuáles son las características. Como yo siempre lo he dicho, tanto si vamos a usar comandos hay que ver cuáles son las características con F1. En este caso con una tarjeta también de entradas digitales, salidas digitales. Siempre hay que tener a la mano, y más cuando estamos configurando los manuales, para entender cómo funcionan sus parámetros, su configuración. Como ingenieros es importante que entendamos la información que estamos leyendo. Eso es lo que nos hace ser desarrolladores, que podamos configurar cualquier tipo de elementos, que entendamos qué es lo que estamos viendo, nos permite poder configurar de una manera correcta, porque si no sabemos qué es lo que estamos viendo, a veces es difícil interpretar qué es lo que estamos configurando. Es importante, obviamente la práctica, ¿sí?, nos da los ciertos parámetros que tenemos que identificar en una tarjeta, pero definitivamente entre tarjetas, entre marcas, entre tipos de tarjetas, las características cambian y es difícil que estos parámetros o estas configuraciones las tengas memorizadas para poder configurar los equipos. Entonces vamos a ir a la página de Allen Bradley para enseñarte cómo podemos encontrar la información de las tarjetas de una manera muy sencilla. Entonces, ya que estamos aquí en el explorador, lo que vamos a hacer es colocar ab.com y le damos enter. Nos va a redireccionar a la página directa de Rockwell Automation. Aquí lo que tenemos que ver en esta página, aunque esta página sufre modificaciones como cualquier otra, obviamente por el diseño de la imagen, en la estructura generalmente siempre se mantiene, solamente en los diseños o en la información que ellos están representando aquí suele cambiar. Pero aquí generalmente en la primera página vamos a encontrar siempre lo que es Literature Library. Okay, entonces vamos a dar clic y vamos a encontrar la tarjeta que integramos. En este caso es 1746 NI4. Voy a dar search y vamos a ver la información que nos arroja. Entonces aquí, ya que tenemos aquí el user manual, lo que vamos a hacer es abrirlo y vamos a encontrar, o tenemos que encontrar en la parte de analógicas, una sección que es bien importante donde nos dice cuáles son los valores en representación decimal que nos entrega en el PLC. Al final, una tarjeta analógica de entradas o salidas es un convertidor analógico digital, y en caso de una de salidas, la parte digital la convierte a una señal analógica.
Entonces estos valores tenemos que entender cuál es la resolución en todas las tarjetas analógicas que existen. Para esto podemos buscar en el índice algo que hable de resolución o algo que hable de representación decimal. Aquí en el capítulo 4 de este manual, aquí viene direccionamiento de módulos analógicos, niveles de bit de direccionamiento. Vamos a ir aquí y esto básicamente nos acerca, ¿sí?, a entender la resolución aquí. Por ejemplo, bit level addressing. Esto es importante porque en una tarjeta de 1746NI4, que es la analógica de entradas, nos dice cuántos bits son los que representa la representación decimal de la señal analógica. En el caso de salidas, aquí también nos dice si son 16, 15, 14 bits los que representan en decimal la señal analógica. Aquí siempre tenemos que encontrar una tabla. En este caso aquí dice Converting Analog Input Data, es la conversión de la señal analógica. Estas tablas siempre deben de estar presentes en todos los elementos analógicos porque tenemos que saber cuál es la representación decimal en el PLC. Entonces, en el caso que tengamos este tipo de señales en una de las tarjetas analógicas que engloba este manual, vamos a tener aquí de menos 10 a 10 volts, de 0 a 10, de 0 a 5, de 1 a 5, de menos 20 a 20 miliamperes, de 0 a 20. Están englobadas todos los tipos de señales que pudiéramos encontrar en un instrumento analógico. Lo más común, como ya sabemos, es 4 a 20 o 0 a 20. Esto es lo que van a encontrar ustedes en elementos normales de medición de temperatura, analógicos, medición de presión, de flujo, etc.